Buenos días, bendiciones para todos. ¿Cómo amanecieron hoy? Bendecido en victoria, ¿verdad? Tenemos un Dios bueno, que en medio de la gripa Él se mueve. Dios es bueno, en verdad. Para mí es bueno, no sé para ustedes, pero Dios es bueno. En medio de la dificultad, en medio de todo, Él sigue siendo bueno. Y como Él es bueno, seguimos nuestro recorrido y hoy finalizamos con esas características o cualidades, más que todo, de lo que viene el amor. Amén. Hoy vamos a basarnos en Primera de Corintios 13:13. Amén. Primera de Corintios 13:13. Cuando lo tengan, me dicen amén. Amén. Todo va a estar a que me toque saludar a varios. Ya tengo la visita. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. Y dice la palabra en Primera de Corintios 13:13. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aleluya. Pero el mayor de ellos es el amor. Estas tres cosas que le acabé de mencionar, si usted es atento y ha estado desde que comenzamos nosotros aquí como iglesias, en el 2023 hablamos sobre la fe. ¿Recuerdan? Después que salimos de la pandemia hablamos sobre la fe. El año que pasó, que fue el 2024, hablamos sobre la esperanza. Y este año estamos hablando sobre el amor. Amén. Esas tres cositas son las virtudes teológicas. Amén. Virtudes teológicas. Gracias. Lo que es la fe, la esperanza y el amor son las virtudes teológicas. Benditos a Dios. ¿Por qué son consideradas las virtudes teológicas? Porque son ingresadas o insertadas por Dios en nuestra alma. ¿Para qué? Para ser guiados a Jesús. Sí, me voy a entender. Dios, desde el momento que tú naces y comienzas a ir viviendo, Él eso lo inserta como si fuera un chip. ¿Para qué? Para que tú seas guiado hacia Jesús. ¿Y por qué son teológicas? Porque vienen de Dios. La teología es el estudio de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Esta palabra Pablo la da a los corintios. ¿Por qué? Porque él buscaba restaurar la unidad. Amén. La santidad en la iglesia. En Corintios se estaba moviendo una división. Y tras que había una división por donde la cosa está mal, sigue mal, había un caso de incesto. No sé si está bien la palabra, sí, por decirlo, había un caso en que la madre tenía relaciones sexuales con su hijo. ¿Por qué? Porque como vienen de una tradición griega, los corintios eran griegos. Recordemos que Pablo le fue a hablar aquí a los gentiles. Entonces él estaba en un territorio griego, hablándole a los griegos que habían abrazado la fe cristiana, pero se habían colado unos que otros que estaban perdiendo la unidad de la iglesia, no estaban en la santidad para la iglesia y le estaba recordando también la importancia de seguir a Cristo, vivir moralmente y usar los dones con amor. Si ustedes leen la carta de Constitución de Corintios, van a encontrar todo esto que le acabo de mencionar. Amén. Y la esperanza en la vida eterna. Ahora, que creo que les quedó claro lo que son las virtudes teológicas, voy a hablarles sobre la verdad. ¿A quién le gustan las películas o las series en las cuales sean casos de la vida real? A mí me gustan. Amén. Si tú conoces la historia, sabes cómo va a terminar, pero tú quieres ver el contexto por qué pasaron las cosas. Amén. Yo no sé si esta serie mira más adelante a restaurar o no sé qué, pero yo siempre hablo de una serie que me ha encantado de que la estoy viendo, y a Vivi sabe cuál ella se está riendo,
Y esta serie, yo sé cómo comienza la historia y cómo va a finalizar, porque sé cómo va a finalizar. Pero entre más la veo, más la quiero seguir viendo. ¿Sí me va a entender? Ese se llama The Chosen. Vuelvo y le doy la propaganda. Los elegidos. Muy bueno. ¿Y qué pasa? Yo sé lo que Jesús vivió. Sé todos los milagros que él hizo y sé cómo finalizó. Amén. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que no hay nada mejor que ver uno siempre las cosas por la verdad. Porque dice que la verdad es la declaración, perdón, es la cualidad de lo que declaramos y de lo que pensamos. ¿Ya? Si usted siempre anda en verdad o si andamos en verdad, tenemos una cualidad. Que todo lo que declaramos es verdad y todo lo que pensamos es verdad. Eso es la verdad. Entonces, como hoy voy a hablar sobre la verdad, quiero hablarte sobre la verdad que transforma. Amén. La palabra nos dice que Jesús, en el momento que estaba con sus discípulos, antes de que fuese entregado, él les comentó y les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, esa es la verdad. Te voy a hablar de la verdad que transforma, no una verdad que transforma, porque es una sola, que se llama Jesús. Por eso es la verdad que transforma. Para que esa verdad nos transforme, lo primero que tenemos que tener es fe. Dígale al que está a su lado, dígale: hay que tener fe para ser transformados por la verdad. Bendito sea Dios. Pues vamos a ir al libro de Hebreo y vamos a leer el capítulo 2, el versículo, perdón, el capítulo 12, versículo 2. Y dice la palabra de Dios: puesto los ojos en y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado, oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto la mirada en quién, en Jesús. Dice que es el autor y consumador. La palabra en el libro de Juan dice que el verbo, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios es el verbo. Amén. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Desde el principio Jesús estaba con el Padre y con el Hijo, creando todo el universo, todo lo que hicieron. Dice: hagamos. Amén. Entonces, desde el momento, Él comenzó la fe para nosotros. Desde el mismo momento cuando Eva y Adán pecaron, o Adán y Eva, para no decir que es la mujer, todos dos pecaron. Dice la palabra que Dios maldijo a la serpiente. Y si recordamos, le dijo que colocará enemistad entre ella y la mujer, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y dice: y ella le dará en la cabeza, y la serpiente, la semiente, aún en el talón. Ya, Jesús murió, pero resucitó, pero tenía que morir. Pero él mató a la serpiente, mató a Satanás enseguida. Por eso nosotros debemos decir que Satanás está vencido en el nombre de Cristo. En el momento del sacrificio, todas esas potestades, todo Satanás y todo su combo quedaron ahí crucificados, porque él no, él venció la muerte por ti y por mí. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, como nosotros debemos tener puesto la mirada en Jesús, debemos tener fe. Dios, en el momento que nacemos y volvemos al nacimiento, Dios nos coloca un poco de fe en nosotros. Nos coloca un toque de fe. ¿Por qué? Porque la fe hay que ejercitarla. El resto lo hacemos nosotros. La fe entra, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Amén. ¿Cómo tú y yo ejercitamos la fe? Leyendo y escuchando la palabra de Dios. De ninguna otra forma la vamos a ejercitar. ¿Y por qué necesitamos ejercitarla? Porque necesitamos ser transformados por la verdad. Amén. Sin fe no vamos a agradar a Dios nunca. Nunca, ni lo vamos a ver. Ni vamos a ver los milagros que Él hace. Porque siempre hay que tener fe.
La fe es la base del cristianismo, es la base de creer en Jesús. Hay que tener fe. Mira, cuando tú y yo abrimos la puerta de nuestro corazón a Cristo, estamos haciendo un acto de fe. Por fe lo estamos haciendo. Si usted ve hombres o mujeres que tienen tiempo en el cristianismo y los ve iguales, igualitos como eran antes, mi hermano, eso no te ha tenido fe para que Cristo entre ahí. Lo dejó en la terraza, pero a la casa no entró. Entonces hay que tener fe para poder ser transformados. Es una virtud que Dios ha colocado en nosotros. ¿Para qué? Para seguir a Cristo. Él la introdujo en nuestra alma, en nuestro ser, para seguir a Cristo. Cuando recuerdan de los 4 amigos que llevaban al lisiado de pierna y no sabían cómo entrar a la casa. Amén. Que lo metieron por el techo. Cuando lo metieron por el techo, Jesús le hace reconocer a ese amigo que por fe él será salvado. Amén. Por la fe, mi hermano, seremos transformados. Es la certeza y la convicción de lo que no vemos. Son sinónimos del creer. Hay que creer en Jesús. Hay que creer en la verdad. Hay que creer en la palabra. Nosotros no vimos a Jesús, pero nos hablaron de él y creímos por lo que nos hablaron, lo que nos habla la palabra. Desde aquí, desde el principio, desde Génesis hasta el final de Apocalipsis, todo es sobre Jesús. Desde donde usted lo vea hasta donde usted termine, Jesús, él es el principio y el final, el alfa y el omega. Aleluya, bendito sea Dios. Dios es bueno. En una parte de la Biblia dice, les voy a hablar en Lucas 18. Lucas 18. Dieciocho 41. Aleluya, en el nombre de Jesús. Diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Ese era el ciego que gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo querían callarse y él decía, no, vengo. Y es lo que se acerca y le hace esa pregunta. ¿Qué quieres que haga? ¿Sabes? Con la fe movemos montañas. Con la fe hacemos tantas cosas, mis hermanos. La fe en Cristo. Si dejamos que la fe haga parte de nuestra vida, Cristo va a entrar a nosotros, esa verdad va a entrar a nosotros y nos va a transformar. Nos va a transformar. Aleluya. Segundo, hay que tener esperanza. Segunda virtud, hay que tener esperanza. Y leo para ustedes en Primera de Pedro 1, 3, 9. Aleluya. Ya les dije. Primera de Pedro 1, 3, perdón. 1, 3, 1, 3, qué pena. 1, 3, capítulo 1, versículo 3. Pero encuentro. Puede ser. Dale. Alguien tiene para que la lea, por favor. Sí, 1, 3, por favor. Padre, misericordia, nos hizo renacer para una esperanza por la redención de bendito sea Dios. Dice una esperanza viva, nos hizo renacer.
Ahí nos vamos al nacimiento nuevo, a ese nacimiento que tenemos cuando creemos en Jesús, cuando le abrimos la puerta y Él entra ahí. Ese es el renacer que habla ahí, el nuevo nacimiento. Si tú y yo lo tenemos y creemos en Jesús, vamos a tener una esperanza viva, un futuro mejor. ¿Sabes? Cuando yo estaba preparando el mensaje, dice, muchos de nosotros, decía el Espíritu, muchos de ustedes o de nosotros, ahorramos para un futuro para nuestros hijos, ¿verdad? Y ya sea que lo guardemos en un chonchito, como dicen por ahí, debajo del colchón, o en un banco, o donde usted lo guarde, un CDT, lo que sea. Estamos ahorrando para un futuro a nuestros hijos. Pero si nosotros permitimos por fe que Cristo entre a nuestras vidas y comenzamos a trabajar y a vivir con Él, estamos ahorrando para la vida eterna. ¿Sí me voy a entender? Si tú y yo permitimos que por la fe entre Cristo en nosotros y comienza a transformarnos, comienza a hacer cosas nuevas en nosotros, nosotros vamos a seguir a Cristo y vamos a estar ahorrando en ese banco o en ese chonchito o en ese colchón que dice vida eterna. Porque ese es nuestro futuro. Ese es nuestro futuro, la vida eterna. Pero ¿cuándo? Cuando tenemos fe, nos dejamos transformar por Jesús. Nos dejamos transformar por la verdad. ¿Quiénes han pensado aquí que después de la muerte, ¿para dónde van? Nadie. Yo me anhelo estar con el Señor allá adorándole y alabándole. Amén. No sé usted, pero yo anhelo eso. Yo sí he pensado en mi futuro. Y sé que el Señor en medio de todas las cosas, no sé usted, pero yo estoy en obra negra. El Señor todos los días trabaja, todos los días trabaja. Hay cosas en las cuales he dejado que Dios permita que quite o que Jesús quite o que su Espíritu quite. Hay cosas que me cuesta entregar, pero el Señor está trabajando todos los días en mí. Por lo menos una de las cosas que puedo alabar a Dios es la infidelidad. Por otra cosa que puedo alabar a Dios, tener malas palabras en mi boca, porque bien vulgar que era yo, con doble sentido, con todo. Muchas cosas he ido quitando y cosas que todavía faltan quitar. Pero yo quiero estar depositando, siguiendo a Cristo, depositando para ese banco que se llama la vida eterna. Esa es mi esperanza. Esa debe ser mi esperanza. ¿Por qué? Porque Dios la colocó en mi vida para yo ser guiado hacia Jesús. Y quiero que también sea tu esperanza. Si tú luchas con la cerveza, dile, Señor, quítame esto. Si tú luchas con la grosería, con la vulgaridad, con todo lo que tú luchas, dile, Señor, quítame, yo quiero ir trabajando en esto, Padre, yo quiero que tú entres a mi vida y comiences. Eso es un acto de fe. ¿Por qué? Porque yo quiero tener una esperanza viva. Quiero ser transformado por ti para tener una esperanza viva. Mira, hubo un tiempo en que los mártires de la iglesia, que son esos discípulos del Señor, esos apóstoles, todos los que quedaron en ese momento cuando el Señor se marchó, hubo un emperador que se llamó Nerón. Ese hombre fue tan malo con los cristianos. Ese hombre encendió, literalmente incendió a Roma, siendo emperador de Roma, incendió a Roma. ¿Para qué? Para echarle la culpa a los cristianos, porque eso era todo. ¿Qué hicieron esto los cristianos? ¿Qué hicieron esto los seguidores de Jesús? Y esto enfureció tanto al pueblo que cogían a todos los que proclamaban a Jesús antorchas humanas, los llenaban de gasolina y los colocaban en palos o colocaban en muros para iluminar la ciudad de Roma, encendidos en fuego, mis hermanos. ¿Qué esperanza puede tener un cristiano en ese momento cuando sabe que por hablar de Jesús iba a ser perseguido? ¿Y qué era lo que hacían los discípulos como Pedro, como Pablo,
como Mateo, como Lucas, como todo, decirle, resistan, resistan, porque en el cielo está su mayor galardón. Amén. En el cielo está su mayor galardón, que se llama la vida eterna, que se llama Jesucristo, que se llama estar ahí adorando y alabando. Amén. Ellos lo hacían. Y ya Jesús les había anunciado, porque en la bienaventuranza le dice que bienaventurados los que por mi causa los vituperen, levanten falsos testimonios hacia ustedes. ¿O quiénes no han sentido en que su lugar de trabajo muchas veces se la montan el que es cristiano? O en sus estudios, muchos rechazan el evangelio porque sienten que se la montan mucho en el colegio o en la universidad. Mis hermanos, Jesús ya lo había dicho, que nos iban a perseguir. Pero esa gente que si en verdad sufrió, su anhelo era estar con el Señor. Su anhelo que decía que todo lo que yo estoy haciendo, estoy invirtiendo para mi vida eterna, para estar allá en ese lugar. Amén. Entonces, para ser transformados tenemos que tener fe, que es la primera virtud. Segundo, esperanza. Y tercero, amor. Bendito sea Dios. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor, que aún haciendo nosotros pecadores, aleluya, Cristo murió por nosotros. Es el acto de amor más grande que pudo haber existido en esta tierra. Nadie va a morir por ti, mis hermanos. Estos días que yo escuchaba, no sé si escuchaba, bueno, en las noticias del periodista que trajo una emisora en las partes por allá del llano, algo así, que lo iban a matar y la esposa decía, pero mátenme a mí, mátenme a mí. Yo cuando escuché a la señora y que ella estaba convencida que quería que la mataran en vez que el esposo. El acto de amor más grande que hemos podido sentir es Cristo haber muerto en la cruz por nosotros. Porque esa cruz debería haber llevado el nombre de Jorge, o el nombre de Rubén, o el nombre de Elías, pero llevó el nombre de Jesús. Amén. Por tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Juan 3:16. Ese es algo que usted y yo debemos que tenerlo aprendido. Primero que el nombre de nosotros debemos sabernos ese texto. Porque con eso pagamos todo. Dios entregó a su Hijo por amor. Y Jesús lo hizo por amor. Ese amor nosotros tenemos que tenerlo para poder ser transformados por Él. Amor por lo que nos rodea, amor por nuestra propia vida. Hay personas que no se aman ellos mismos. Y tenemos que amarnos nosotros mismos para poder amar a los demás. El amor lo cubre todo. De nada sirve ser un buen predicador si no hay amor. Nada sirve. O de nada sirve ser un buen cantante si no hay amor. El amor es la fuente. Amén. Si este libro, la mayoría de todo lo que habla es amor, amémonos los unos a los otros, como yo los he amado a ustedes. Jesús le decía a sus discípulos a cada rato esto. Solo con el amor, la fe, la esperanza y el amor seremos transformados. Por eso dice que de estos tres, el mayor es el amor, porque Jesús, porque Dios es amor. Bendito sea Dios.
es amor. En nosotros tiene que haber estas tres cosas. Por eso yo les dije sobre las virtudes. Dios las inserta en nuestro ser, en nuestra alma, en lo más profundo, para que broten raíces. Y esto, cuando usted le vuelva a preguntar cuáles son las virtudes teológicas, ¿qué les van a decir ustedes? Van a decir fe, esperanza y amor. Ahí está resumido Jesús. Ahí está resumido Jesús. Ahí está resumido la verdad. Y tenemos que ser transformados por la verdad, mi hermano. Porque nada hacemos si no somos transformados por la verdad. Yo iba a comenzar con algo, pero ahora me acordé. Cuando uno está sentado allá y está predicando a otro, uno quisiera estar acá. Pero cuando uno está aquí, quisiera estar allá. ¿Por qué? Porque la hermana Dina lo ha dicho y el hermano Rubén también. Uno tiene que sentir ese cosquilleo en el estómago ahí, porque uno tiene que tener temor. Y hay gente, se levanta en los púlpitos, en las iglesias, cualquier iglesia que sea, que no tienen temor a Dios y te hablan de cualquier barbaridad, lo que quiera. Pero uno tiene que tener temor cada vez que uno se para aquí al frente, porque es la palabra de Dios la que tú vas a expresar. Amén. Y yo iba a comenzar con eso, pero el Señor en el momento me fue quitando como que el miedo. No el miedo, el temor, porque no es miedo, es temor. Y ahora cierro el paréntesis y sigo con el texto. Saben, mis hermanos, estas tres virtudes tenemos que tenerlas tú y yo. Si no, no somos nada, no hacemos nada. Si usted no las tiene, mi hermano, le digo mejor que no siga a Cristo, porque para seguir a Cristo tenemos que tenerlas. Y eso es lo que al mundo hoy en día le falta. Ya tú ves que la gente se tira de los edificios. En estos días me está diciendo un esposo que una muchacha en Envigado se desnudó y la estaban viendo que estaba desnuda, ay, está desnuda, ay, está linda. Cuando vino la muchacha y se tiró. Nadie pensó que ella se iba a tirar, como que creían que la muchacha estaba mostrando su cuerpo. ¿Y por qué se tiró? Porque no hay fe. No tiene esperanza de que su problema, el cual tenga, pueda ser solucionado. No hay amor en ella ni en ella misma, porque si no, no se hubiese tirado. ¿Y cuántas personas hoy en día quieren morirse? ¿O cuántas personas quieren suicidarse? ¿Cuántas personas están pasando por necesidades fuertes mentalmente y psicológicamente? ¿Por qué? Porque no tienen fe, porque no tienen esperanza, porque no tienen amor. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios en una parte del libro de los Hechos, si no estoy mal, por ahí del 3, 4. Dicen que los apóstoles llegaron en un momento en los cuales tantas cosas que estaban haciendo se estaban preocupando porque no había quien sirviese a la mesa de las viudas, de los pobres y de los huérfanos. Y dice ellos que se reunieron y colocaron en concepto que tenían que encontrar personas, amén, que les ayudase con eso, que lo que hoy en día se llama diáconos, les ayudase con eso. Y dice que un joven llamado Esteban, dice que un joven de fe y lleno del Espíritu Santo, fue uno de los que reclutaron para que hiciera esa misión. Y una vez que Esteban estaba predicando la palabra de Dios, dice que se encontró con muchos líderes de diferentes sectas en el momento, y dice que entró en una lucha ellos contra él, porque el evangelio no se pelea, mi hermano. Dios pelea la batalla solo, tú no tienes por qué pelear el evangelio. Tú lo que tienes que discutir es que las cosas son como son y ya, no te pones a pelear con las personas. Y dice que entraron ellos en conflicto con él y lo llevaron ante el concilio. Dice que estando en el concilio, levantaron falsos testimonios que él estaba hablando mal de Moisés, de la ley, de Abraham. Y para ellos los sacerdotes, los patriarcas, eran intocables. Amén. Y cogen y comienzan a preguntarles, y él comienza desde el principio, desde que el Señor le colocó ese sueño a Abraham de salir de su parentela, y comienza con Abraham, después sigue con Isaac, después les habla de Jacob, después le habla de las 12 tribus, le habla el tiempo que tuvo en el desierto con Moisés,
y comienza a hablarles de todo. Dura como 1,5 capítulos todo lo que les habla. Y llegó hasta el punto, dice, y Salomón edificó el templo para el Señor. Y les dice, y ustedes que mataban a los profetas, ustedes que vino la verdad y les habló, los mataron. Cuando les dice así, dice que esos hombres entraron en furia y lo sacaron del concilio y comenzaron a apedrearlo. Dice que cuando lo estaban apedreando, miró a los cielos y vio la gloria de Dios y a la diestra sentado Jesús y los ángeles a su alrededor. Lo estaban apedreando y él vio eso. Y dice que él vio el trono de Dios, les dice a los que lo estaban golpeando, vio a Jesús sentado y a los ángeles, y más les llenó de rabia, mis hermanos. Y comenzaron a golpearlo. Dice que le arrancaron sus vestiduras y las tiraron hacia un joven que iba pasando, que era Saulo, que nosotros lo conocemos como Pablo. Y en vez él de defenderse, ¿qué dijo? Señor, perdónanos. En este hombre había fe, esperanza, porque vio su esperanza en los cielos, y había amor, porque el que envía perdón por lo que tú estás haciendo tiene amor. ¿Sabes? Como les dije, estamos en obra negra y muchos necesitamos de estas virtudes para seguir siendo transformados por Jesús. Él comenzó la obra y él la terminará. Si alguien, yo ya estoy en pie, si alguien quiere ser transformado por la verdad, se puede colocar sobre sus pies. Yo ya estoy en pie. Yo necesito ser transformado por la verdad. Si alguien de los que está aquí, nadie, bueno, Dios es bueno. Padre, te alabamos, te honramos y te glorificamos. Tú has sido más que bueno, Padre. Tú has sido fiel, Señor. Padre, sé que muchos de los que están aquí quisieron ponerse en pie, Padre. Yo estoy en pie, Señor. Y sé que ahí donde están, que tuvieron el sentir de querer ser transformados por la verdad, Padre. Señor, Padre, que tanto la fe como la esperanza, como el amor, Padre, nos inunde para poder seguir siendo transformados por la verdad. Señor, tú eres bueno y tú eres fiel, Padre. A ti sea la gloria y sea la honra, sea la alabanza y la adoración, Señor. Padre, sé que tú estás aquí